En medio de las áridas tierras de Jericó, una antigua ciudad que yace en ruinas, se esconde un oscuro secreto que ha perdurado a través de los siglos. Esta es la historia de Acán, un hombre cuya elección desencadenó una cadena de eventos que cambió el destino de una nación entera. Pero, ¿cómo pudo un simple acto de codicia desatar tal tragedia? En este video, te llevaremos a través de las antiguas murallas de Jericó, revelando los misterios ocultos en su interior y explorando las lecciones que podemos extraer de esta historia milenaria. Imagínate a ti mismo en el corazón de la batalla mientras las trompetas suenan y los muros de Jericó caen. Visualiza la emoción y la tensión en el aire cuando el pueblo de Israel se enfrenta a una elección que cambiará el rumbo de su historia. Hace milenios, en las áridas llanuras de Canaán, se erguía una ciudad mítica, Jericó. Sus murallas altas y gruesas, aparentemente impenetrables, hacían que Jericó fuera un bastión formidable. Sin embargo, el pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Josué, había cruzado el río Jordán con un propósito divino: conquistar la tierra prometida. Imagina la escena, una vasta hueste de israelitas acampada alrededor de Jericó, una ciudad cuyos habitantes vivían con el temor constante de un inminente asedio. Las puertas de la ciudad estaban cerradas con firmeza, y sus ciudadanos aguardaban con ansiedad lo que vendría a continuación. Las tensiones en el aire eran palpables, y la pregunta en la mente de todos era: ¿cómo podrían derribarse las murallas que los separaban de su destino? En medio de esta incertidumbre y tensión, el líder de Israel, Josué, recibió una revelación divina. Dios le prometió que las murallas de Jericó caerían, pero había una condición crucial: no debían tocar los tesoros de la ciudad, ya que todo sería consagrado al Señor. Esta promesa era un recordatorio de que la victoria no se lograría por la fuerza humana, sino por la obediencia y la fe en lo divino. Imagina el dilema y la fe que debieron sentir los israelitas. ¿Podrían confiar en la palabra de Dios y seguir sus instrucciones, incluso cuando parecía irracional? La historia de Jericó no solo es una narración de una batalla física, sino también un relato de fe, obediencia y la poderosa intervención divina. Así, en medio de las murallas que parecían insuperables, comenzó el asedio de Jericó. Los tambores de guerra resonaron en el aire, y la historia de Acán y su pecado oculto estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían el destino de la ciudad y de la nación de Israel para siempre. El asedio de Jericó había comenzado, y las murallas imponentes que habían protegido a la ciudad durante generaciones parecían invulnerables. Pero los israelitas, obedientes a la promesa divina, no confiaban en su propia fuerza, confiaban en Dios. Durante 6 días consecutivos, realizaron una procesión alrededor de la ciudad, llevando el arca de la alianza y tocando las trompetas. Era un acto de fe y devoción, un testimonio de su obediencia. El 7º día, algo extraordinario sucedió. Mientras las trompetas resonaban y el pueblo de Israel daba un grito de guerra, las murallas de Jericó colapsaron. Imagina el asombro y la incredulidad de los israelitas al ver caer las murallas que habían considerado infranqueables. Fue un milagro que solo podía atribuirse a la intervención divina. Sin embargo, a pesar de la victoria sorprendente, había una advertencia divina que debía ser obedecida. Dios había instruido claramente a los israelitas que no tomaran ningún tesoro de la ciudad, ya que todo debía ser consagrado al Señor. Aquí es donde nuestra historia toma un giro intrigante. La tentación de la codicia se apoderó de algunos israelitas, incluyendo a Acán. A medida que exploraban los despojos de la ciudad caída, sus ojos se posaron en objetos de gran valor. La avaricia nubló su juicio y los principios morales, y Acán tomó para sí mismo lo que estaba prohibido. Este acto desencadenaría una serie de eventos que sacudirían la comunidad israelita y cambiarían la vida de Acán para siempre. El saqueo de Jericó no solo fue una victoria militar asombrosa, sino también un punto de inflexión crucial en nuestra historia. La desobediencia a la promesa divina y la avaricia de un hombre arrojarían sombras sobre lo que había sido un triunfo glorioso. Dentro de la vastedad de la comunidad israelita, había un hombre llamado Acán. En apariencia, era uno más entre los muchos israelitas que habían cruzado el desierto y llegado a las puertas de la tierra prometida. Sin embargo, como descubriríamos más tarde, Acán se convertiría en un personaje central en esta historia. Acán era un hombre común con deseos y debilidades comunes, pero también era un reflejo de la humanidad en su conjunto. A menudo, nuestras elecciones más pequeñas pueden tener consecuencias inesperadas y profundas, y Acán estaba a punto de enfrentar esa realidad de frente. Después de la sorprendente caída de las murallas de Jericó y la prohibición divina de tomar tesoros, Acán, como muchos otros, se encontró ante la tentación de la codicia. Los tesoros y riquezas de la ciudad eran irresistibles, y la avaricia se apoderó de su corazón. Imagina la lucha interna de Acán mientras contemplaba si debía obedecer la palabra de Dios o satisfacer sus deseos materiales.
Finalmente, la avaricia prevaleció, y Acán tomó algunos de los tesoros prohibidos y los escondió en su tienda. En ese momento, no sabía que su elección personal desencadenaría una serie de eventos que afectarían a toda la comunidad de Israel. La historia de Acán nos recuerda cómo nuestras decisiones individuales pueden tener un impacto significativo en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. Así, el secreto de Acán quedó enterrado en su corazón y su tienda, pero su pecado no permanecería oculto por mucho tiempo. Con los tesoros robados de Jericó escondidos en su tienda, Acán enfrentaba una lucha interna. La codicia que lo había llevado a tomar lo prohibido seguía consumiéndolo. Mientras los israelitas continuaban avanzando en su conquista de la tierra prometida, Acán llevaba consigo un secreto que lo atormentaba. Imagina a Acán, con cada día que pasaba, sintiendo el peso de su elección cada vez más. ¿Debería confesar su pecado y enfrentar las consecuencias, o continuar ocultándolo a la vista de todos? Su decisión tendría un impacto significativo en su vida y en la comunidad de Israel. A medida que la historia de Acán se desarrollaba, la comunidad de Israel avanzaba en su camino hacia la conquista de la tierra prometida. Sin embargo, la promesa divina de victoria había sido empañada por el pecado oculto de uno de sus miembros. Las consecuencias de las elecciones individuales no se limitan a quien las toma, y la historia de Acán nos muestra cómo el pecado puede afectar a toda una comunidad. La historia de Acán nos recuerda que nuestras acciones no son aisladas, están conectadas con aquellos que nos rodean. Sus elecciones tendrían un impacto duradero y negativo en la comunidad, lo que llevaría a una serie de eventos dolorosos y trágicos que sacudirían a Israel hasta su núcleo. El tiempo había pasado desde que Acán había tomado los objetos prohibidos de Jericó y los había ocultado en su tienda. Sin embargo, el peso de su pecado no disminuía. La promesa divina de victoria había sido mancillada por su elección egoísta, y las consecuencias comenzaron a manifestarse en la comunidad de Israel. Josué, el líder de Israel, estaba determinado a descubrir la fuente del problema. Bajo la dirección divina, se llevó a cabo un proceso de selección, y finalmente, Acán fue señalado como el culpable. Imagina la tensión en el aire mientras Acán enfrentaba la confrontación que tanto había temido. La revelación del pecado de Acán no solo afectó su vida, sino que también sacudió la confianza y la unidad de la comunidad de Israel. La comunidad se había enfrentado a desafíos monumentales y había confiado en la promesa divina de victoria. Sin embargo, la desobediencia de Acán amenazaba con socavar esa confianza y poner en duda la dirección de Dios. Josué y los líderes de Israel sabían que debían tomar medidas para restaurar la obediencia y la confianza en Dios. La historia de Acán se convirtió en un recordatorio de la importancia de la integridad y la obediencia en la vida de la comunidad. La confrontación de Josué con Acán fue un momento crucial en esta historia. Las consecuencias del pecado de Acán estaban a punto de manifestarse de manera dolorosa, y la comunidad de Israel se enfrentaba a decisiones difíciles sobre cómo lidiar con este desafío. La revelación del pecado de Acán marcó un punto de no retorno en esta historia. La desobediencia a la promesa divina había tenido un precio, y ahora debía enfrentar las consecuencias de sus acciones. Josué, siguiendo la guía divina, tomó medidas para hacer justicia. Acán y su familia fueron llevados ante la comunidad de Israel. Imagina la tensión en el aire mientras todos esperaban el veredicto. La obediencia a la promesa divina era fundamental, y la desobediencia debía ser castigada. Acán confesó su pecado, pero ya era demasiado tarde para evitar las repercusiones. El castigo de Acán y su familia se convirtió en un recordatorio vívido de la importancia de la obediencia y la integridad en la vida de la comunidad. Sus vidas se perdieron como resultado de sus elecciones egoístas. Aunque las consecuencias del pecado de Acán fueron graves, la historia no termina aquí. La restauración del favor divino también era parte de la narrativa. La comunidad de Israel se sometió a un proceso de purificación y expiación para restablecer su relación con Dios. Imagina la solemnidad de esos momentos mientras la comunidad buscaba el perdón divino y se comprometía a seguir obedientemente el camino marcado por Dios. La restauración no borró las heridas causadas por el pecado de Acán, pero permitió a la comunidad avanzar con un compromiso renovado de seguir a Dios. El juicio y la expiación fueron un capítulo doloroso en esta historia, pero también sirvieron como un recordatorio de la importancia de la obediencia y la responsabilidad en la vida de la comunidad. La historia de Acán y su pecado oculto en Jericó es un recordatorio impactante de las consecuencias del pecado. A través de sus elecciones egoístas, Acán puso en peligro a toda la comunidad de Israel. Sus acciones no solo le costaron su vida y la de su familia, sino que también sacudieron la confianza y la unidad de la comunidad. Imagina la introspección que debieron experimentar los israelitas mientras reflexionaban sobre lo que había sucedido.
La historia de Acán les recordaba que sus elecciones individuales no eran insignificantes, tenían el poder de afectar profundamente a aquellos que los rodeaban. Las consecuencias del pecado pueden ser devastadoras, y esta historia servía como una advertencia vívida. A través de la historia de Acán, también se destacaba la importancia de la obediencia y la humildad. Dios había establecido claramente las expectativas para su pueblo, y la obediencia a esas expectativas era esencial para mantener la comunión con Él. La historia de Acán ilustra cómo la desobediencia puede separarnos de la voluntad divina y traer consecuencias dolorosas. La humildad también desempeñó un papel fundamental en esta historia. Acán no solo pecó al tomar lo prohibido, sino que también pecó al ocultar su pecado en lugar de confesarlo. La humildad para reconocer el error y buscar el perdón es un componente esencial de la relación con Dios. Ahora que hemos explorado la historia de Acán y su pecado oculto en Jericó, te invitamos a reflexionar sobre las lecciones que hemos aprendido. Esta historia antigua nos recuerda la importancia de nuestras elecciones, la gravedad de las consecuencias del pecado y el valor de la obediencia y la humildad en nuestra vida. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas futuros videos que explorarán historias fascinantes y lecciones atemporales. ¿Te has sentido inspirado por las palabras que hemos compartido hasta ahora durante todos los videos? Tengo algo muy especial que me gustaría compartir contigo. Se trata de una oportunidad para profundizar aún más en tu vida de oración y experimentar el poder transformador de la conexión íntima con Dios. Permíteme presentarte 30 días de intimidad con Dios, una guía diseñada para llevar tu vida de oración a un nivel completamente nuevo. ¿Alguna vez has deseado sentir una conexión más profunda con Dios en tu vida diaria? Esta guía te acompañará en un viaje de 30 días, brindándote reflexiones inspiradoras, herramientas prácticas y consejos basados en las enseñanzas de Jesús. Te ayudará a establecer un hábito de oración constante y te guiará para que puedas experimentar la transformación espiritual que proviene de una relación más cercana con nuestro Creador. No dejes pasar esta oportunidad. Si sientes en tu corazón que es hora de un cambio en tu vida de oración, te animo a hacer clic en el enlace que se encuentra justo debajo de este video para obtener más información sobre 30 días de intimidad con Dios.